Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de orientación sexual. Antes de empezar, me gustaría primero agradecer a todas esas personas que nos han visto, que nos han escuchado y que nos han seguido desde el primer episodio de Transición. Leemos cada uno de sus comentarios y cada uno de sus palabras y frases motivacionales y nos ayudan mucho a continuar. Si es la primera vez que nos están escuchando o nos están viendo, les invitamos a que se den un paseo por el resto de los episodios del canal. Van a encontrar cosas muy interesantes y que estamos muy seguros de que les van a gustar. Primero, ¿cómo definimos una orientación sexual? Una orientación sexual es el conjunto de conductas, fantasías, sueños, atracción erótica y afectiva hacia una persona o un grupo de personas. Así que necesitamos aclarar ciertos puntos para poder comenzar. Primero, la AVEN, por sus siglas en inglés, que es la Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad, define la atracción en 4 tipos: la estética, la sensual, la romántica y la sexual. La estética es básicamente como lo que veo, lo que me gusta quizá de algo o quizá de alguien. Digamos que esto lo vamos a poner solamente en la parte de los ojos, por ponerlo en un sentido. Lo que llama mi atención. Exacto, lo que llama mi atención. La atracción sensual es más hacia tocar o acariciar algo. Esto es como utilizando el sentido del tacto. El primero es más como el sentido de la vista, si acaso, y el otro es el sentido del tacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, es las sensaciones, las texturas, algo que me hace sentir como que lo quiero acariciar o que lo quiero abrazar. Ahora, la siguiente es la atracción romántica. La atracción romántica es más bien esto como lo que me enamora, lo que de alguna forma quiero como tener una cita con aquella cosa, aquella persona. Entonces esto digamos que involucra más que en los sentidos a la parte del cerebro o inclusive a la parte del corazón. Los sentimientos. Exacto, los sentimientos, esta parte que te involucra emocionalmente, ¿vale? Ahora, la atracción sexual estaba, digamos que con lo que quieres tener un encuentro, ¿saben? Un encuentro erótico, es decir, a lo que le quieres dar. Entonces esto básicamente, esta atracción es como por los ospes. Recordemos que los ospes son los órganos sexuales pélvicos externos, entonces como para dividirlo en estas 4 categorías y así nos va a ayudar a entenderlo de una forma más clara. Respecto al área específicamente sexual, se divide en apetito sexual, deseo sexual, excitación sexual y atracción sexual. Entonces, el deseo sexual es más bien como un antojo. Como que hoy se me antojan las papitas, eso es como un deseo. Entonces se me antoja una persona con tales características, eso es. El apetito sexual es algo que es básicamente para complacer tu saciedad de este tipo, es decir, como para saciar la necesidad que tienes de. Entonces de alguna forma estas dos ya las podemos diferenciar, ¿no? Ya no es lo mismo el se me antoja o un quiero complacerlo, porque no es lo mismo. Hay veces en las que tenemos un antojo de algo y pues ya se pasa, ya como que tomas agua y se te pasa y ya listo. Entonces el que sigue es excitación sexual. La excitación sexual es meramente organísmica. Ojo, dije organísmica, no orgásmica. Es decir, tiene que ver con la parte de los órganos. Si empiezas a lubricar, si erectas, si se dilata. Entonces esto de alguna forma es una respuesta sexual. Pero específicamente de lo fisiológico. Aquí ya no es como de, ay, es que me gusta, ay, es que mi corazón, no, es como de, literal, estás teniendo algo que está denotando que estás teniendo una excitación sexual. En este aspecto hay muchísima polémica, por ejemplo, con temas de violación, porque se habla acerca de que si hay una respuesta sexual, específicamente excitación sexual, es decir, que esté lubricando, que esté erectando, quiere decir que es lo que desean y no realmente. En realidad son cosas, como lo estamos hablando, completamente independientes. Esto no lo manejas tú, no lo controlas tú, ni siquiera lo pides tú.
Es decir, es algo que se está dando. Por ejemplo, si alguien toca el lóbulo de la oreja de una persona, pues entonces puede que tenga una excitación sexual, que se le erecte, pero eso no quiere decir que le guste. Y menos eso quiere decir que lo desee de la persona que lo está recibiendo. O que está obteniendo consentimiento. Así es. Entonces, esto es algo que tú no puedes controlar. Es algo que si en algún punto erectaste, que si en algún punto lubricaste o si en algún punto te dilataste, eso no es algo que tú hayas deseado ni es algo que tú quisieras que pasara. Entonces, en realidad, eso es algo que tu cuerpo simplemente responde de esta forma y ya, o sea, no hay una forma de evitar que reaccione. Y ahora pasamos justo como al punto de la atracción sexual. Como les decía, es algo que te atrae, que te dirige de otras personas o de otra cosa, por decirlo de alguna forma, y que hace que te muevas hacia ello. Es decir, simplemente como algo que le encuentras como un imán, algo que te jala hacia las otras personas. El acrónimo está conformado por las letras L, G, B, T, 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 I, Q, A, más. Pero ese acrónimo incluye orientaciones, identidades y expresiones. Ahorita que nuestro tema central son las orientaciones sexuales, nos vamos a quedar con la L, G, B, la A y algunas otras orientaciones que vamos a mencionar o a desglosar. Vamos a dividir en dos partes lo que serían las orientaciones sexuales. Unas se van a ir por lo alosexual. Lo alosexual es más como las personas que sienten atracción sexual por otras personas, punto. Y lo asexual, que es justamente lo contrario, que son personas que no sienten atracción sexual por otra u otras personas. Entonces, dentro de lo alosexual, que son las personas que sienten atracción sexual, entrarían homosexual, bisexual, pansexual, sapiosexual y antrosexual. Vamos a ir una por una. Primero, heterosexual, ya sabemos cuál es decir, las personas heteros son como la mayor parte de la población, dicen, que son personas que les atraen personas de otro sexo o de otra identidad de género distinta a la suya, a la propia. Luego siguen las personas homosexuales, que son personas que se sienten atraídas hacia otras personas de su mismo sexo o su misma identidad de género. Aquí entran las personas lesbianas y las personas gays, respectivamente mujeres y hombres. Ajá, justo que las lesbianas son mujeres que gustan de otras mujeres y los gays son hombres que gustan de otros hombres. Después viene la B de bisexual. Las personas bisexuales son personas que se sienten atraídas por personas ya sea por su misma identidad de género o por una distinta identidad de género. Es decir, yo puedo ser una persona bi y me pueden atraer tanto hombres como mujeres. Pero que seas bisexual no quiere decir que te gusten 50% hombres y 50% mujeres. Te pueden gustar en varios grados. Recordemos que en general, como lo hablamos un poco en la clase 0, que de hecho les va a ser de mucha utilidad si tienen la galleta de jengibre a la mano, les va a ayudar mucho porque recordemos que todo lo que tenga que ver con sexualidad es una gama, es decir, es algo que no se queda estacionado y es algo que a veces tiene ciertos porcentajes, a veces tiene otros y tiene niveles que van fluyendo a lo largo de la vida. Alfred Kinsey establece que hay 7 grados diferentes de comportamientos sexuales cuando antes se consideraban solo 3, que eran homosexual, bisexual y heterosexual. O sea, la gente asumía que o eras 100% heterosexual, 100% homosexual y que si eras bisexual te gustaban 50% mujeres y 50% hombres. Pero él hizo un estudio en donde reveló que no era así. Entonces, él usó una escala de 0 a 100, pero lo dividió en 6 diferentes puntos o en 6 diferentes grados. El grado 0, que es exclusivamente heterosexual, o sea, te gusta 0% las personas de tu mismo sexo o tu misma identidad de género y 100% las personas de tu sexo contrario o identidad de género contraria. El 1 es principalmente heterosexual, es decir, hay personas que tienen un porcentaje de 1 a 25% de contactos homosexuales y estos más que nada son como esporádicos.
El número 2 es que predomina la heterosexualidad, aunque tienes contactos homosexuales más que esporádicos. Esto es de un 26% al 49% de las veces. El nivel 3 es tal cual el nivel de la bisexualidad. Es decir, justamente este mito quizá que se tiene como del 50% personas de mi mismo sexo, 50% del otro sexo. El nivel 4 es predominantemente la homosexualidad, aunque tienes contactos heterosexuales más que esporádicos. Esto sería igual de un 26% a un 49% tus contactos heterosexuales. Sigue principalmente homosexual en el nivel 5, es decir, son personas que justo han tenido contactos heterosexuales esporádicos, es decir, igual como del 25 al 1% han tenido contactos esporádicos con personas de sexo distinto al de ellas. Y el número 6, que es exclusivamente homosexual, esto es 100% tus contactos homosexuales y 0% heterosexuales. Y entonces se agregó un séptimo nivel, porque hablamos justamente que los primeros 6 niveles son personas alosexuales, que es lo que ya habíamos explicado. Entonces este último nivel son personas completamente asexuales, es decir, que no presentan atracción sexual por otras personas. Ni homosexual ni heterosexual. Dicen que inclusive lo puedes medir de esta forma. Si alguna vez, aunque haya sido una sola vez en tu vida, tuviste una fantasía sexual con una persona de tu mismo sexo, entonces eso ya no te hace tan heterosexual, eso te hace un poquito menos heterosexual y más tendiendo hacia la bisexualidad. Si alguna vez has tenido algún contacto, alguna conducta con otra persona de tu mismo sexo, es decir, quizá pues nos dimos un beso en alguna fiesta o quizá tuvimos alguna relación sexual o cosas así, entonces ya no te hace tan heterosexual, entonces te mueve un poquito más hacia el centro que es bisexual. Si alguna vez has tenido algún sueño erótico con alguna persona, eso también te hace menos heterosexual. Si alguna vez también inclusive has dicho como, esa mujer, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, esa mujer está muy guapa, como que sí le daba eso, entonces de alguna forma también te hace un poquito menos heterosexual. Entonces, ¿esto de qué habla? Habla de que en realidad se tiene la teoría de que nadie es completamente heterosexual ni nadie es completamente homosexual, sino más bien se cree o se piensa que la gente más bien es bisexual con diferentes grados. Es algo que todavía se está estudiando, pero para que mantengamos la mente abierta, para que no digamos, uy, no, yo soy la persona más heterosexual del mundo, y no, yo soy la persona más homosexual del mundo, cuando en realidad, pues ninguna de estas te hace más o te hace menos, son cosas distintas y puede que hace 10 años si dijeras, uy, sí, hoy soy la persona más heterosexual del mundo, pero en realidad hoy ya no lo eres tanto y eso no quiere decir que seas menos persona o menos valioso, sino más bien el punto es regresar a que todo fluye, que todo es como una gama. Entonces, de alguna forma, tú estás descubriendo tu sexualidad, porque esto así como lo mencionábamos en la clase 0, la orientación sexual se descubre. Es decir, se esperaría que todas las personas seamos heterosexuales por esto de la heteronorma, pero en realidad es que pues no es así, porque hemos aprendido muchísimas cosas y hemos aprendido de cómo es que todas las personas nos vamos conociendo de a poquito. Si inclusive antes no te gustaba el caldo de pollo y ahora sí te gusta el caldo de pollo, entonces no quiere decir que seas otra persona. Quiere decir simplemente que estás conociendo algo de ti que no conocías ayer. Yo sí soy de la teoría de que todos nacemos bisexuales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Si nacemos todas las personas bisexuales o Adrián está loco o qué sucede aquí? Déjenos en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Y quizás de las razones por las que se dice que la bisexualidad no existe es porque si yo como hombre bisexual ando con otro hombre, ya se me cataloga como gay. Si una mujer bisexual anda con otra mujer, ya se le cataloga como lesbiana. Y no es así, tenemos que reconocer que si una persona es bisexual y en ese momento tiene una relación con una persona de su mismo género, su mismo sexo, se le siga reconociendo como bisexual. Que tiene una relación en ese momento con una persona de su mismo sexo, su mismo género, no importa. Es que esto está muy relacionado a que tú ves a una pareja en la calle
Y si es un chico o una chica, asumes que son heterosexuales ambas personas. Si tú ves una pareja de dos chicos, asumes que ambas personas son homosexuales. Y el punto aquí es que es muy invisibilizada la bisexualidad, porque justo como lo que dice Adrián, si yo como una chica voy de la mano con un chico, asumen todas las personas que soy heterosexual. Aquí el punto es, y es como uno de mis lemas de vida, es dejar de asumir tanto la identidad de género de las demás personas como la orientación sexual de las demás personas. A mí me vale con quién te acuestes, a mí me vale con quién te besas, pues simplemente eres mi amiga y ya, punto. Entonces, dejemos de asumir la orientación sexual de las demás personas y peor, dejemos de asumir que todas las personas son heterosexuales, porque cuando se enteran de que hay algo más allá de la heterosexualidad en esa persona que lo están asumiendo, es como un, yo creí que tú eras, no, yo no sabía, o ¿por qué no me habías dicho? Y es como, ¿por qué te tengo que decir? ¿Sabes? Como es mi vida y yo no te ando preguntando a ti qué haces tú con tu vida. Entonces, por favor, dejemos de asumir la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, porque eso nos hace parte de este sistema, con C, de este sistema que de alguna forma nos quiere orillar a lo normado, nos quiere orillar a que solamente existe una forma de vivirnos y que solamente existe una forma de ser. Así que dejemos de asumir esto, por favor. Y también esa cuestión de digo que soy bisexual para no decir que soy homosexual. Es una carga muy intensa. O sea, ¿por qué la gente cree que se toma mejor la sociedad que digas que eres bisexual a que digas que eres homosexual? Pues es que en realidad inclusive se tiene todavía este prejuicio de que la bisexualidad no existe y que es una fase y que están descubriendo, y entonces son cosas como estos mitos que tenemos que ir destruyendo, porque la bisexualidad existe, no son personas que están confundidas, son personas que simplemente les atraen a ambos, como ya lo hemos platicado. Quizás es por eso le digo a mi familia que soy bisexual, porque es como menos malo que me sigan gustando, por ejemplo, las mujeres, aunque sea la mitad, a que sí digo que me gustan completamente los hombres. En realidad lo que necesitamos es dejar de juzgar por tu orientación sexual, ¿sabes? Lo que esa persona haga en su casa, en su cama, con lo que sea, eso es algo que a ti no te interesa y es algo que no puedes tú tener injerencia, y es algo que literal es privacidad y que no tienes por qué andar preguntando. Son cosas que no se escogen, no es algo que yo haya pedido ser de tal orientación sexual, es algo que descubrí a lo largo de mi experiencia, a lo largo inclusive de las experiencias de mis conocidos, porque desde ahí empezamos a explorar, desde ahí empezamos a descubrir. Y que tú te identifiques como a ti se te pegue tu regalada gana es lo mágico y es lo padre que puedes llegar a ser. Tengo otro mito de la bisexualidad. Son infieles y quieren andar con los dos sexos al mismo tiempo. Ese mito es muy gracioso porque se dice que justamente tienes el doble de riesgo de que tu pareja bisexual te engañe, porque da igual si lo hace con un hombre o si lo hace con una mujer, el punto es que te va a engañar. Y no, las personas que son infieles van a ser infieles independientemente de su orientación sexual, y no es algo como de tengo el 50% más de riesgo de que me engañe. Justamente lo que hablamos, las personas bisexuales no me gustan 50% las mujeres, 50% los hombres. Puede inclusive ser un 95% uno y 5% el otro, y siguen siendo personas bisexuales. Y tampoco quiere decir que quieran andar con los dos al mismo tiempo. Porque justo también esa es una de las imágenes representativas de que una persona bisexual tiene de la mano a una mujer de un lado y un hombre del otro. Entonces son como estas estigmas o estereotipos que se tienen de las personas bisexuales. Esto del poliamor es independientemente de tu orientación sexual. Y entramos a la pansexualidad. ¿Qué es la pansexualidad? La pansexualidad es esa orientación en la que la persona tiene atracción sexual por otras personas independientemente de su sexo o de su género. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual? Hay una polémica bastante intensa al respecto. ¿Por qué? Hay personas que dicen que la bisexualidad es meramente dicotómica, es decir, me gustan
mujeres y hombres, punto. Es decir, no se meten a la cuestión andrógina o inclusive hasta las personas trans. Hay otras en las que dice que las personas pansexuales simplemente pues les atraen otras personas y ya. Entonces, la realidad está en que tú puedes identificarte como se te pegue tu regalada gana y eso no te hace ni transfóbica, ni te hace o pan o te hace bi. Inclusive hay personas que, como lo ya habíamos platicado, que deciden no nombrar su orientación sexual. Entonces, esto de alguna forma es cómo te sientes más a gusto llamándote, cómo te sientes más a gusto nombrándote y identificándote, claro, porque el punto aquí es que nada te limite a ser quien tú quieres ser y quien tú eres y sobre todo amar a quien tú quieres amar, ¿vale? Entonces, en realidad es una polémica bastante intensa acerca de la diferencia entre bi y pan, pero se contradicen siempre como los significados o se contradicen siempre como esta cuestión, porque para algunas personas sí es excluir totalmente a las personas trans en el bi, para otras al contrario, para otras es como de por supuesto que me gustan las personas trans o me gustan las personas andróginas o me gustan las personas, es decir, no binarias. Ajá, no binarias. El punto aquí es que lo hagas de la forma en la que te sientas más a gusto y como más te guste. El que sigue es antrosexual. Las personas androsexuales son personas que no conocen su orientación sexual o no se identifican con alguna orientación sexual, pero con una amplia flexibilidad para descubrirla o para experimentar o para saber qué les gusta. Es decir, justo como lo que platicábamos, son personas que quizá no han encontrado su etiqueta, entre comillas, pero son personas que les gusta conocerse, conocer a otras personas y experimentar, que no son esas que se cierran como de no, yo no, porque no me gustan, no me tienen que gustar los hombres o no me tienen que gustar, ¿sabes? Entonces esto es más como son personas que les vale la etiqueta y ellos solo experimentan y ya. Creemos que las personas homoflexibles o las personas heteroflexibles pueden entrar justamente en esta parte de lo antrosexual porque se definen como personas, en el caso de las personas heteroflexibles, se definen como personas hetero, pero que les gusta experimentar. Entonces, lo más probable es que quizá entre en esta parte de antrosexualidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí creen que sean parte de esta categoría o en realidad tienen otra distinta o vamos a meterle otra letra a las siglas? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que les da miedo decir que son bisexuales. Es que, ¿se acuerdan que hemos platicado como la carga que tiene cada una de las orientaciones sexuales y que justo se espera que todas las personas sean heterosexuales? Y quien no sea heterosexual, entonces está rompiendo el molde, está rompiendo la norma. Así que cuando estás cuestionando esto, ya puede que se te venga el mundo encima y puede que te empiecen a señalar. Entonces, pues qué mejor que llamarte heteroflexible, ¿saben? Y la última de los alosexuales es sapiosexual. Las personas sapiosexuales se sienten atraídas por personas que les parecen sabias, que tienen una buena labia o que conocen mucho al respecto de algún tema o de muchos temas, que básicamente son como muy inteligentes. Es la atracción hacia personas por su intelecto, por su cerebro. Y entonces ahora llegamos a la categoría de lo asexual, que tampoco no se tiene muy reconocida ni muy normalizada esta cuestión de ser asexual. Primero, ¿qué es ser asexual? Son personas que no sienten atracción sexual por otras, punto. De ahí hay un montón de categorías que se van a infartar ahorita que se las digamos, porque se cree que justamente son personas que en su vida han tenido una relación, que en su vida, es más, se tiene este mito y estereotipo muy horrible que es como de, es que son asexuales porque no han probado lo bueno. O porque no ha llegado la persona indicada, o porque no conocen, o porque les da pena, o porque son reprimidas sexuales. Y no, nada que ver. Así como lo hetero, lo homo, lo bi, o lo que sea, las personas asexuales, así es como se vive en su orientación sexual. Simplemente no sienten atracción o deseo sexual por ninguna otra persona. Ahora, que se diga que no tienen atracción sexual o deseo sexual, no quiere decir que no sientan, por ejemplo, deseo de masturbarse, o no quiere decir que no puedan disfrutar de una relación sexual.
porque se confunde mucho, y esto es un mito y es un estigma, de que ser asexual es sinónimo de ser célibe, cuando nada tiene que ver. Ser célibe es una decisión. Yo decido no tener relaciones sexuales. Por ejemplo, las personas que entran como a seminarios para ser sacerdotes o para ser monjas, etcétera, eso es una decisión, porque entre sus reglas dice que no pueden tener. Entonces yo decido no tener relaciones sexuales. Eso no quiere decir que yo no pueda, sino que simplemente no quiero hacerlo. Y en la parte asexual no me nace, o sea, no me nace y punto. Y no es algo que tenga que. ¿Por qué? Porque justamente se tiene este estigma de que todas las personas somos alosexuales y que todas las personas debemos de gustar de otras personas. Cuando nos enteramos de que hay otras personas que no son así, se les puede inclusive como tachar. En algún momento las personas asexuales estuvieron en el DSM, ya saben, en este manual diagnóstico y estadístico de salud mental, porque decía que las personas que no sentían atracción sexual o que no les motivaba esto eran raras, enfermas. Y afortunadamente ya se ha ido quitando esto, e inclusive por eso AVEN, esa asociación que les dije al inicio, que es la Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad, han ido informando y educando al respecto. Ahora vamos a ir por cada una de las categorías que hay en la parte asexual, porque en verdad hay un montón. Algunas, no creo que hayamos encontrado todas. Justo eso, o sea, esas son las que encontramos porque quizás son de las más comunes, pero eso no significa que lo sean todas. Empezamos con grisexual. Las personas grisexual, también llamadas gris asexual o gris asexual todo junto, o asexual gris o gris A, gris tipo A, son personas que sienten atracción sexual por otras solamente en determinadas ocasiones. Es decir, no es como un nunca tengo atracción sexual por otras personas, es sí, pero tiene que haber estas circunstancias. Y dentro de los grisexuales teníamos todavía otra subcategoría, que empezamos con el fraisexual. El fraisexual es una persona que siente atracción por una persona que no conoce, pero cuando la conoce se desilusiona y se le va su deseo sexual. ¿Cuántas de esas personas conocen? Pero pierde el interés sexual y ya solo se podría definir como una atracción sexual primaria o de primer momento. En esa misma categoría de grisasexual o grisexual tenemos la acoisexual. La acoisexual son personas que sienten atracción sexual hasta el momento en el que las pelan. Es decir, hasta el momento en el que empiezan a ser correspondidas y ya a partir de ahí ya como que simplemente pierden el interés, como de, pues así ya no me gustas. Seguimos dentro de la categoría de grisexual. Sigue el reciprosexual. ¿A qué les suena? ¿Como a reciprocidad tal vez? Esta es una persona que puede empezar a sentir atracción sexual por otra cuando se da cuenta que esa persona siente una atracción sexual por mí. Así es. Es decir, son personas que, por ejemplo, suponiendo que yo me identifico como una persona asexual y no me gusta a nadie, hasta que me doy cuenta o alguien me dice que la persona A le gustó, entonces como, pues no estaba tan fea, y entonces empieza a gustarme esa persona. Entonces esas personas son personas reciprosexuales. Sigue mi favorita. No es tu favorita. Es mi favorita, ¿por qué? Porque yo me identifico como una persona demisexual. Las personas demisexuales no sentimos atracción sexual por ninguna otra persona a menos que antes tengamos una relación intensa en cuestión emocional. Es decir, que hayamos formado un vínculo emocional intenso, porque de no ser así, pues simplemente no nos dan ganas de absolutamente nada. ¿A qué voy? Yo no sabía que yo era demisexual. Pues como todas las personas cuando crecemos en esta heteronorma, yo creía que era una persona heterosexual. Hasta que llegó Adrián y yo dije, bueno, igual y soy una persona bisexual, porque no es como que me gusten solamente las mujeres. Entonces ya como fuimos creciendo y todo, entonces hizo su transición y yo fue como de, entonces siempre sí soy cual. Si soy hetero, si soy bi, a lo mejor yo soy pan. Sí, seguramente yo soy pan. Pero esa duda te surgió porque, o sea, escuchamos casos de personas que cuando hicieron su transición, parejas dejaron de sentir atracción por ellos. Es decir, si había una pareja de chicas y una de ellas hizo una transición como hombre trans, su chica le decía, es que a mí me gustan las mujeres.
O sea, yo ya no puedo seguir estando contigo porque a mí me gustan las mujeres. Y viceversa. Escuchamos varios casos así, pero a ti no te sucedió nada de eso. Tú seguías sintiendo atracción igual, supongo. Sí, entonces yo era como, ¿qué soy? Tal vez soy pan. Sí, seguramente soy pan. Sí, soy pansexual. Pero en realidad surgió una duda después de que Adrián y yo tuvimos una plática en el que estábamos hablando acerca de... Él me preguntó, si te encontraras a alguien, suponiendo que puede ser artista, si te encontraras a alguien, no importa quién, y que quisieras tener sexo con esa persona, y yo, o sea, que sea consensual y que yo esté enterado y que sea algo que... Chido. Ajá, sea como, no hay problema, lo puedes hacer, y ya todo bien, ¿con quién sería? Y él sí me dijo como su persona, y cuando a mí me tocó responder fue así como, no, pues con nadie, y él así de... ¿Cómo que con nadie? Pero si te gusta tal, te gusta. Y yo, sí, pero no, o sea, no. Me daba, para que lo logren imaginar, me da asco pensar en una cuestión meramente erótica y o sexual con otra persona. Porque es como, o sea, lo puedo ver como en plan, pues me gusta esa persona, está muy guapa, está muy guapo, está muy guape. Inclusive me gusta cómo se ve, me gusta cómo Me llama la reacciona, atención. etcétera, me llama la atención, pero el tan solo imaginarme con esa persona tocándome o tocándola o como en una cuestión erótica o sexual me da un asco que no pueden imaginar. Entonces cuando él me preguntó esto, yo dije, soy una persona muy rara porque pues todas las personas se esperaría que, pues si les dan, entre comillas, permiso de tener sexo con otra persona, pues lo tomarían. Pero yo estaba así como de, no, qué asco, guácala, o sea, jamás podría, yo no. Entonces, yo dije, a lo mejor debo estar muy, muy enamorada, porque de plano no se me antoja nada. Y eso ya tiene unos años, fue yo creo como en el 2017, o sea, tiene unos 4 años. Y en ese tiempo teníamos como 7 años andando, más o menos. Entonces, sí, seguro estoy muy enamorada. Hasta que después llegó a mí el término demisexual. Y yo así como, caray, ese no lo conozco. Entonces lo investigué y justo son personas que, como yo, no sienten una atracción sexual por otras, a menos que tengamos un vínculo súper especial y muy, muy emocional, muy fuerte con otra persona. En ese caso, sí es como, sí puedo imaginarme que yo pueda tocar a esa persona o que esa persona me pueda tocar. Puedo imaginarlo, inclusive que eso es como fantasía. Ahí sí pudiera como tener o mantener una cuestión sexual. Pero si no es así, no hay forma en la que yo pueda tocar a otra persona o que otra persona me pueda tocar a mí porque siento un montón de asco. Para que lo puedan aterrizar de esta forma, con mi ejemplo quizá muy específico, disculpen los detalles, pero el punto aquí es para que ustedes se sientan cómodos como sean. Como sea que son, porque yo sentía que era una persona muy rara, como es que yo no me hallo, yo no soy una persona normal, entrecomillado, porque pues deberían gustarme todas las personas, o debería poder tener relaciones sexuales con X o Y persona, y la verdad es que no es así. Entonces ya cuando encontré el término fue así mágico para mí, fue increíble y me sentí como esa clase cero que les decía, como hay personas que cuando encontramos nuestra etiqueta nos sentimos parte de, decimos ya no soy ese bicho raro, ya no soy esa persona rara en el mundo, la única persona en el mundo que se sienta así. Entonces después de ahí encontré muchísimas personas demisexuales que inclusive en su vida han tenido una relación sexual, que en su vida sienten es que esa persona se ve guapa o nada de eso, y eso está padre porque es una forma de vivirse y no es solamente una medida, una norma que todas las personas nos tengamos que apegar a eso. Entonces básicamente es como eso, y por eso les digo que es como mi favorito, porque pues es el que yo viví desde dentro y es el que sigo viviendo. Entonces quizá sea como de la que mejor les podemos explicar, porque no es lo mismo explicar algo desde la experiencia personal, como lo ha hecho Adrián en los temas trans, como explicarles algo que como que entendemos el concepto, pero pues ya hasta ahí ya no lo aterrizamos. Que no lo hemos vivido de manera personal. Y solo como dato, las personas demisexuales es común, no absoluto, que solo tengan una pareja sexual en toda su vida. Por lo mismo que es muy difícil que establezcan este vínculo para tener parejas sexuales.
Y el vínculo no está directamente relacionado con el tiempo que conocen a una persona, porque literal pueden conocer a una persona por 20 años y jamás sintieron este vínculo tan intenso, afectivo y emocional como para tener relaciones sexuales. No puedes establecer o no puedes predecir si el vínculo va a ser rápido o no va a ser rápido, en qué circunstancias se va a formar. O sea, solo sucede y ya. Pues es como lo que hablamos, así como los mitos de la bisexualidad que ya lo hablamos acá, los mitos es como que a fuerzas tienen que pasar 10 años para que formes un vínculo con la persona, o que a fuerzas tiene que, y no pasa así. En realidad son independientes y con cada persona se forman vínculos distintos y justo como lo que dices, estadísticamente una persona demisexual llega a tener solamente una pareja a lo largo de su vida, porque quizá no es que hayan durado toda la vida, sino que en realidad cortaron, pero ya no encontró otro vínculo para formarse y entonces pues ya no tuvo otra pareja. Entonces es algo que cada vez se va visibilizando, es algo que también necesitamos mencionar y necesitamos hablar, así como lo que hemos hablado siempre desde el principio, desde que empiecen a cuestionarlo todo, también hay cosas de que tenemos que abrirnos de mente para conocer más personas así. Es decir, quizá tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, son personas demisexuales y no lo sabían. Así como yo me enteré 7 años después de andar con él, así tal vez te pasa a ti y no encuentras cuáles son las palabras para describir cómo es que tú te sientes. Y quizá o te sientes un bicho raro, en plan, nadie más se siente como yo y entonces no sé por qué no me gusta nadie, porque ni siquiera puedes llegar a tener el concepto de ser una persona asexual, o que inclusive justo estando en la parte de asexualidad no encuentres tu nicho, no encuentres tu etiqueta, tu categoría. Por eso también es importante hablar de todas las siglas, de hablar de todas las etiquetas, si lo quieren decir de esta forma, porque así ya hay personas que no nos sentimos tan solas y que sabemos que si yo googleo demisexualidad o grupo de demisexuales o no sé, demisexuales México, me van a salir personas que sienten como yo. Y el saber que no estás sola, la verdad es que a mí me ha hecho sentir muy cobijada así. Si bien no tengo como una amistad fuerte o una amistad con otra persona demisexual, pero esto me hace pues ya no sentirme que no existe un lugar para mí en esta gama. Y también aclarar que aunque haya una etiqueta de asexual, dentro de esa de asexual hay miles de categorías. Y ahora ya saliendo de la categoría de grisexual, entramos a lo asexual otra vez. Y la que sigue es litsexual. Estas son personas que sienten atracción sexual hacia otras personas, pero no tienen la necesidad de ser correspondidas, ni buscan que el deseo sea recíproco. Es como tu amor platónico, que sabes que nunca te va a pelar, pero quieres todo con él. Entonces con ella o con ella. Con ella o con ella. Entonces esa es una persona litsexual. L-I-T-H sexual. Ahora, si vamos a hablar de lo asexual, ¿se acuerdan que en esa clase 0 hablábamos de que en la orientación sexual había una tendencia hacia lo romántico y otra tendencia hacia lo sexual? Ahorita hablamos de lo aromántico y de lo romántico. Lo aromántico son justamente esas personas asexuales que no sienten la intención y el deseo de querer formar vínculos románticos, o sea, como de pareja con otras personas. O sea, no sienten deseo sexual ni deseo romántico. Entonces son personas que en realidad pues no sienten esta misma necesidad emocional de las otras personas en general para formar este vínculo. O para tener pareja. O para tener pareja, ajá. También vi en esa categoría que esas personas que son arománticas suelen solo establecer amistades fuertes, pero no relaciones románticas o de pareja. Y las personas asexuales románticas. Obviamente las personas asexuales, como ya lo dijimos, no quiere decir que no quieran tener pareja o no quieran tener relaciones. Las personas asexuales también tienen las necesidades emocionales de cualquier persona y esto deriva en los tipos de romanticismo del espectro asexual. Es decir, como la orientación sexual, también se tiene una orientación romántica, que en este caso sería heteroromántico, birromántico, homoromántico, polirromántico, monoromántico. Por ejemplo, si se trata de una relación heteroromántica, podría ser que una mujer asexual sienta atracción hacia un hombre. La situación es cuando una persona asexual siente atracción romántica o se siente atraído hacia una persona alosexual.
pero ahí se llegan a acuerdos sobre su vida sexual, cómo van a manejar su vida sexual. Pues es que es como en todo, es decir, cualquier pareja necesita sentarse a platicar acerca de los acuerdos de pareja, es decir, como una especie de contrato, si lo quieren poner muy, muy formal, pero el punto es que se sienten y hablen al respecto, inclusive desde para ti qué es infidelidad. Entonces, ya sabiendo cuáles son tus conceptos, cuáles son tus definiciones y cuáles son inclusive hasta tus límites, ya podemos establecerlo como una pareja y entonces esto es lo que favorece la comunicación. Entonces, en realidad, las parejas asexuales pueden tener estos acuerdos tal cual como los tienen las parejas alosexuales y no hay cambio alguno. Hay inclusive sé de una pareja en la que la chica es una chica asexual y su novio es un chico alosexual, a lo cual llegaron al acuerdo de que el chico podía tener relaciones sexuales con cualquier otra persona solamente con la estipulación de que no va a tener vínculos afectuosos con aquella persona con la que va a tener relaciones sexuales. Entonces, ya conociendo esto, es más fácil lograr establecer una relación, sea con una persona asexual o no, pero así ya podemos establecerlo para que ambas personas o el resto de las personas, si es el caso de una relación poliamorosa, se encuentre satisfactoria para todas. Y en esos tratos también puede que la persona asexual acceda a tener relaciones sexuales, ya sea en algún tiempo en específico, en alguna fecha, de alguna manera, pero sí se logra. Sí, el punto es que siempre, acuérdense que siempre es consensual, que siempre es acordado previamente, no es como de en este momento se me antojó y vamos a hacerlo, no, porque no se trata así. Entonces, las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales porque eso no significa que no aprecien el contacto físico, eso no significa que no puedan llegar inclusive como a sentir orgasmos. El punto es que no es algo que les mueva, no es algo que sea como la parte principal en su relación de pareja, que es como el caso de las parejas alosexuales. Si tienen alguna duda o sienten que nos faltó algo o que hablamos de más, si quieren compartir su experiencia, nos la pueden dejar en los comentarios e inclusive seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en nuestro Instagram, Twitter y Facebook como Transición. Piquen a los botones de like, suscribir, seguir y a la campanita para que les avise cada que subimos un nuevo episodio. Sin más por el momento, muchas gracias por habernos escuchado y sobre todo muchas gracias por seguir pintando de colores este mundo que le hace muchísima falta. Cuídense mucho, les queremos, muchas gracias. Chao. Bye.